Buenos días a todos. Hoy aquí en la plataforma hablaremos sobre la otomastoiditis aguda en pediatría y sus posibles complicaciones, tanto desde una vista clínica como radiológica. Nos acompañan hoy la doctora Carla Cadet, residente de tercer año, y la doctora Ainhoa Tavira, residente de primer año de pediatría. Y antes de empezar, me gustaría recordar a los espectadores que pueden poner sus preguntas en el chat, aprovechando ya que tenemos esta gran gama de expertos que nos acompañan hoy para poder aprovechar y sacar el máximo de información de estas presentaciones y estos comentarios de hoy. Así que buenos días, Carla, buenos días, Ainhoa, cuando queráis empezar. Buenos días. Muchas gracias por la presentación. Empezaremos ahora a hablar sobre la otomastoiditis aguda en pediatría y sus complicaciones. Se ve bien, ¿no? La presentación. Sí, se ve perfecto. Vale. Aquí hemos expuesto el índice. Empezaremos con una breve introducción. Después pasaremos a la presentación de un caso que hemos visto en nuestro hospital. Después ya a la parte un poco más teórica de la otomastoiditis en la edad pediátrica, un recordatorio anatómico y después pasaremos a las complicaciones y hallazgos por imagen, un poco de resumen también del tratamiento. Sí, sí. Vale, y para empezar un poco, explicar que la otomastoiditis en edad pediátrica no es una patología infrecuente, pero sus complicaciones intracraneales sí son poco habituales. Lo más importante es que no pasen por desapercibidas y estar atentos a los signos de alarma que explicaremos. Y si no se tiene un elevado índice de sospecha, lo más importante es comunicarnos con radiología del hospital, el equipo que nos ayude sobre todo a ver qué pruebas de imagen podríamos pedir, cuáles están indicadas y cuáles nos podrían ayudar a realizar un buen diagnóstico, sobre todo de las complicaciones. Y bueno, que el objetivo de esta presentación es contribuir a esto, a una mejor comprensión multidisciplinar, tanto de radiología como de pediatría, para la toma de decisiones compartida, basada en la evidencia y hacer una buena práctica clínica. Empezaremos presentando un caso que hemos visto en urgencias del Hospital Josep Trueta. Acudió un niño de 2 años a urgencias por fiebre de 5 días de evolución, la máxima de 39, otalgia derecha y inflamación retroauricular. Entonces, indagando un poco en la historia de este niño, 2 días antes había consultado ya al mismo centro por fiebre sin foco de 3 días. Se hizo una tira reactiva de orina y un test de antígenos reactivos que fueron negativos y se hizo una PCR capilar que era de 6,8. Entonces, bueno, por esta fiebre sin foco de pocos días de evolución, se dio de alta con normas de reconsulta. Y 2 días más tarde volvió a consultar por otalgia derecha e inflamación retroauricular. Este niño tenía la vacunación al día, no tenía ningún antecedente patológico de interés y no tenía alergias medicamentosas conocidas. Y aquí nos saltó un poco la alarma porque fiebre, otalgia y sobre todo el desplazamiento que vimos retroauricular pues nos hizo saltar la alarma de mastoiditis. En lo que hace referencia a la exploración física, el triángulo de avalación pediátrico estaba estable, tenía un Glasgow 15 y en la exploración física solo destacaba un edema en la zona retroauricular a derecha, doloroso la palpación y con un desplazamiento del pabellón auricular derecho respecto con el izquierdo. Hicimos una autoscopia y se evidenció que en ese momento tenía una otitis media aguda derecha. Pedimos una analítica que solo destacó una leucocitosis de 20.000 con predominio neutrofílico y una PCR de 6, que la anterior era de 6,8. El resto de analítica no tenía alteraciones y cursamos un hemocultivo. Entonces se contactó con el servicio de radiología del hospital porque fiebre de 5 días elevada, que al final salió un foco, bueno,
pues sospechamos que no tuviera ninguna complicación y se pidió un TAC craneal. Vale. En este TAC craneal que le hicimos durante la guardia, como podemos ver en la imagen de la derecha, en ventana ósea vemos esta ocupación de ambos oídos medios y también de las celdas mastoideas que predominaban en el lado derecho. En ese mismo lado también asociaba unos cambios flemonosos de las partes blandas peri y retroauriculares derechas. Entonces, si hacíamos reconstrucciones de este TAC, de esta reconstrucción en coronal, en ventana ósea, podemos ver una pequeña distensia ósea en el margen lateral de la mastoides, que está aquí amplificada. Y justamente subyacente a esta erosión ósea podemos ver una pequeña colección en la región lateral, ¿no? Que sería un absceso superióstico, que ya comentaremos más adelante. También, si miramos un poco más hacia posterior, también veíamos alguna pequeña distensia ósea en la región medial de la mastoides. Y justo fijándonos en la región intracraneal, nos llamaba la atención un desplazamiento muy leve hacia medial de los senos sigmoide y transverso, como podemos ver en las imágenes de la derecha, que nos pudieran sugerir que hubiera alguna colección periseno muy pequeñita, aunque no la veíamos claramente. Y después en el resto de TAC craneal con contraste que le realizamos no vimos ninguna alteración de la densidad del parénquima y el sistema ventricular y las cisternas perimesencefálicas estaban libres. Vale, entonces con estos hallazgos ingresó a planta de hospitalización pediátrica con un tratamiento empírico con cefotaxima, metronidazol y cloxacilina para cubrir esa colección mínima intracraneal. Se comentó el caso con otorrinolaringología y neurocirugía. En el caso de otorrinolaringología se confirmó una otitis media complicada, se realizó una miringotomía y se extrayó muestra para cursar una PCR multiplex para agentes del sistema nervioso central y se cultivó. Y neurocirugía desestimó necesidad de intervención y decidió mantener el antibiótico intravenoso por el mínimo tamaño de la colección intracraneal y fueron saliendo los resultados microbiológicos. El primero fue la PCR multiplex, que salió positivo por Staphylococcus aureus sensible y entonces el cultivo también se aislaron algunas colonias de Staphylococcus aureus sensible a meticilino. El hemocultivo fue negativo. Entonces, a partir de los días empezó una mejoría clínica progresiva, los reactantes de fase aguda descendieron y se quedó afebril y se cambió a un tratamiento en monoterapia con cloxacilina porque teníamos el cultivo positivo por Staphylococcus aureus. Y con todo esto se programó una resonancia magnética cerebral de control a los 15 días de inicio del tratamiento en la planta. Vale, como hemos comentado, esta resonancia que le hicimos 2 semanas después del tratamiento era más de control que no para sospecha de más complicaciones, ¿no? En estas secuencias T1 y T2, como podemos ver, persiste esta ocupación de las celdas mastoideas, que es hipointensa en T1, hiperintensa en T2. No se observaban en el parénquima de fosa posterior y el temporal, que como veremos será el que sufrirá complicaciones normalmente. No se observaban ni focos de cerebritis, ni colecciones intraparenquimatosas, y el resto de parénquima también tenía una intensidad de señal preservada, el sistema ventricular también y las cisternas también. También le realizamos un T2 Drive, un T2 de alta resolución, centrado en la fosa posterior, justo donde vimos que podía haber una colección periseno en el TAC, para tener un poco más de resolución en esa zona. Y bueno, comparando esta secuencia con la difusión y el mapa de DC, no vimos ninguna alteración que nos sugiriera que hubiera un absceso en ese momento. Y aquí en las secuencias post-contraste, el T1 y el FLAIR post-contraste, en el T1 vimos que los senos venosos se encontraban permeables,
no vimos ningún tipo de captación intraparenquimatosa sospechosa. Y en el FLAIR post-contraste sí que vimos este pequeño mínimo realce leptomeningio en la fosa posterior, en el lado derecho, que ya consideramos de carácter residual. Finalmente, a este paciente le dimos de alta tras 15 días con tratamiento intravenoso y ha tenido que completar hasta 2 semanas más de tratamiento con levofloxacino oral y se ha programado una primera visita en consultas externas de infectología pediátrica. Y ahora ya pasaríamos un poco a explicar más las definiciones, etiologías y la clínica de la otomastoiditis en edad pediátrica. Entonces, aquí hay una imagen que lo define bastante bien. La cavidad del oído medio y los espacios del aire mastoidales son continuos, está en continuo. Entonces, la mastoiditis aguda no es más que una complicación de la otitis media aguda. Primero tendríamos una inflamación de la mucosa del oído medio, que si esta inflamación es persistente, se va acumulando dentro de las cavidades mastoideas y puede aumentar la presión y este aumento de presión puede acabar destruyendo poco a poco y formando cavidades de acceso. Y estas áreas de acceso sí se pueden diseminar en áreas adyacentes. Como he comentado, la mastoiditis es una infección supurativa de las células de aire mastoidales, es una complicación de la otitis media aguda y se clasifica según la duración de los síntomas en 3. La aguda, si esta mastoiditis tiene una duración de menos de 30 días. La subaguda, si estamos hablando de una otitis media aguda persistente o recurrente que no se haya tratado con suficientes antibióticos. Y la crónica estaríamos hablando de una mastoiditis de entre meses y años. Es más frecuente entre los menores de 2 años de edad y tiene una frecuencia entre las complicaciones de la otitis media aguda de entre un 0,1 y un 0,4%. Importancia destacar que la incidencia ha disminuido después de la vacuna conjugada del neumococo. Y hablar un poco de los patógenos bacterianos más frecuentes. En primer lugar tenemos el Streptococcus pneumoniae y el Piógenes. Después tendríamos otros como el Haemophilus influenza y el Aureus, con el caso del caso. También tener en cuenta que puede ser resistente a la meticilina. Y después habría 2 que irían con cursos más subagudos, como por ejemplo la Pseudomonas aeruginosa, que se tendría que sospechar en casos de mastoiditis subagudas si el paciente ha tomado antibióticos recientes o es portador de un drenaje en el tímpano. Y después tendríamos el Fusobacterium necrophorum, que se tiene que sospechar en caso de mala respuesta a antibióticos orales y reactantes de fase aguda elevados. La clínica de la otomastoiditis puede ser bastante inespecífica, pero como tenemos en la parte izquierda del cuadro, hasta en un 80% de los pacientes presentarán eritema postauricular, sensibilidad o protuberancia del pabellón auricular y también una otitis media aguda actual o reciente. Después también podrá haber fiebre, estrechamiento del conducto auditivo externo, dolor en el oído o torreo. Y otras menos frecuentes y más inespecíficas como el letargo, la irritabilidad, sobre todo en menores de 1 año, disminución de la ingesta o diarrea. El diagnóstico es clínico, con la clínica que acabo de explicar anteriormente, pero siempre nos tendremos que respaldar con un examen otoscópico y una analítica y pruebas microbiológicas. Por lo que se refiere al examen otoscópico, podremos observar la mayoría de veces características de una otitis media aguda como tímpano abultado o eritematoso, perforación timpánica con otorrea que ya haya salido del oído medio, pero tiene que ser en ausencia de otitis externa. Y a veces el conducto auditivo estrecho nos dificulta ver el tímpano. Pediremos una analítica con hemograma y reactantes de fase aguda con función hepática y renal básica
Y lo único que nos puede llamar un poco la atención será que en la analítica nos salga una leucocitosis normal o un poco elevada y la PCR elevada. El hemocultivo es poco común que se positivice y importante si será con los compañeros de otorrinolaringología hacer una miringotomía para hacer un gramo y un cultivo del pus. Remarcar lo que he comentado, que las pruebas de laboratorio son inespecíficas y a las últimas guías sí que comentan que un examen otoscópico normal excluiría el diagnóstico de mastoiditis. Entonces, ahora la pregunta que nos faltaría responder es cuándo están indicadas las pruebas de imagen y en qué momento las pedimos y cuando hablamos con nuestros compañeros de radiología. Vale. Como ha comentado Ainhoa, las otitis medias agudas o tomastoiditis sin sospecha de complicación asociada no tienen indicación de prueba de imagen, ya que el diagnóstico es eminentemente clínico, basado pues, sobre todo en los síntomas, la exploración y la otoscopia. Así que en ese caso no estaría indicado realizar ni un TAC ni una resonancia. En cambio, si pasamos a los pacientes donde sí sospechamos una complicación, aquí sí que estaría indicado realizar una prueba de imagen, como vemos. Las dos pruebas que se comentan que están más indicadas serían el TAC y la resonancia, ambos con contraste endovenoso. Y revisando específicamente las indicaciones de cada prueba, las guías comentan lo siguiente. El TAC de peñasco, como sabemos, tiene una mejor resolución ósea de la región, sobre todo para valorar complicaciones intratemporales, como una mastoiditis coalescente, que comentaremos después a continuación. En cambio, en el momento agudo de la urgencia, el TAC craneal postcontraste tiene un papel muy importante porque detecta las complicaciones intracraneales y también las complicaciones vasculares y es el que realizaremos durante la guardia por la rápida adquisición de las imágenes y la mayor disponibilidad que la resonancia. Y finalmente, la resonancia se suele realizar de forma programada y es más sensible que el TAC para detectar complicaciones intracraneales y del laberinto. Como puntos negativos de la resonancia, como ya sabemos, tiene un detalle anatómico del hueso menor y por lo tanto será menos sensible para detectar erosiones óseas y también tarda más en adquirir todas las imágenes y sobre todo en población pediátrica puede requerir de sedación o de anestesia general. Aquí he puesto el protocolo de resonancia que solemos hacer en nuestro hospital en casos de sospechas de complicación de onotomastoiditis, que sería un T1, un T2, un T2 gradiente, un flare, una difusión. Después administraríamos contraste y realizaríamos un T1 3D y un flare 3D post-contrastes. También pues, tener en cuenta que se pueden realizar secuencias de venografía, que en el caso de nuestro paciente no las realizamos, y el T2 de alta resolución que tiene un grosor de corte muy fino y en casos como el de nuestro paciente nos permite pues, hacer reconstrucciones en los tres planos y ver exactamente pues, esa colección PRISE, ¿no? si la tenía o no. Antes de empezar un poco con los hallazgos por imagen, me gustaría hacer un breve recordatorio anatómico para ubicarnos. En la imagen de la derecha tenemos una imagen del hueso temporal donde vemos las 4 porciones. La más anterior de color verde es la porción escamosa. Si llevamos ya hacia posterior de color rojo tenemos la porción timpánica y pasado al CAE de color amarillo tendríamos la porción mastoidea. En la región medial de color azul tendríamos la porción petrosa. Y en la imagen de la derecha tenemos una reconstrucción en coronal de un TAC de peñasco donde podemos ver las 3 partes de la oída. Tendríamos de color azul la oída externa que está delimitada por el tímpano de la oída media, que sería también la llamada cavidad timpánica, que contiene los huesecillos del oído, y ya de color rojo tendríamos la oída interna, que está formada por la parte petrosa y contiene la cóclea, el vestíbulo y los canales semicirculares. La primera estructura que será importante, como ya ha comentado Ainhoa anteriormente,
para entender la fisiopatología de la otomastoiditis, cómo pasaríamos de una otitis media a una otomastoiditis, sería el aditus ad antrum. Esta estructura es la unión, ¿no?, entre la oída media, específicamente el epitímpano, que vemos aquí de color azul, con la primera celda mastoidea, que es la celda mastoidea más grande, que sería el antrum, que vemos de color verde. De esta forma, pues toda la supuración que podríamos tener en una otitis media aguda puede pasar hacia la primera celda mastoidea, el antrum, y de ahí pues acabar condicionando una mastoiditis también. Y otra estructura que es muy importante, sobre todo en el caso de los niños, sería la trompa de Eustaquio, que también es llamada pues, la trompa faringotimpánica o la trompa auditiva, y es un canal que conecta esta cavidad timpánica con la nasofaringe y actúa como vía de drenaje de la cavidad timpánica del oído medio. En adultos tendrá un trayecto hacia anterior, caudal y medial. Pero ¿qué pasa con los niños? La trayectoria de esta trompa será más horizontal y más corta, y además, si a eso lo sumamos que en la infancia es habitual que haya una hipertrofia del adenoides, que como sabemos no está localizada, bueno, en la nasofaringe, es decir, que es el sitio de drenaje de esta trompa. Ambos factores lo que condicionan es, primero, una mayor dificultad para el drenaje de la cavidad timpánica, pero también facilitan la migración de patógenos desde la nasofaringe hacia la cavidad timpánica y de ahí hacia la mastoides. Y para acabar con el repaso anatómico, simplemente comentar las regiones anatómicas más cercanas a la cavidad timpánica y a las células mastoideas que se pueden ver afectadas durante esta infección. Primero, empezando por la región más lateral de la infección, se puede extender hacia la región subperióstica formando un absceso, también hacia la fosa infratemporal formando el que veremos que se llama absceso de Bezold, y luego hacia medial podría afectar el laberinto y el apex petroso. Y ya en la margen de la derecha, hacia la cavidad intracraneal, puede afectar las meninges, ya sea en forma de abscesos extraxiales o bien de meningitis. También el parénquima, dando áreas de cerebritis o de abscesos, que sobre todo veremos por proximidad en fosa posterior y en la región temporal. Y finalmente también puede afectar los senos venosos, sobre todo el seno sigmoide y el transverso. Vale, empezamos ya con los hallazgos por imagen. Antes de empezar con las complicaciones, me gustaría hacer un repaso también de los hallazgos de una otomastoiditis aguda no complicada. Como hemos dicho, el diagnóstico de esta patología sin sospecha de complicación no se realiza por imagen, así que no solemos estar acostumbrados a ver este tipo de pruebas. Entonces, en la imagen de la derecha veríamos los hallazgos por TAC, que sería una ocupación por líquido de la cavidad timpánica y de las celdas mastoideas. Y en la imagen de la izquierda veríamos una secuencia T2 de resonancia, donde vemos también esta ocupación de las celdas mastoideas, que es hiperintensa en T2, o sea, que tiene una señal líquido. Debemos tener en cuenta que estos dos hallazgos son hallazgos muy inespecíficos que no debemos informar como algo patológico de forma aislada, ya que pues, de forma normal tenemos líquido en el oído medio que, como hemos dicho, drena por la trompa de Eustaquio. ¿Y cuáles serían los hallazgos más específicos? Pues por TAC tendríamos los niveles hidroaéreos, como podemos ver en la imagen de la derecha, y por resonancia tendríamos dos hallazgos. Primero, la captación de contraste, como vemos en las imágenes de arriba, que vemos dos secuencias T1, una antes de administrar contraste y otra después, y vemos que captan, ¿no?, las celdas. Y después la restricción a la difusión de este contenido. Entonces, de la otomastoiditis tenemos dos estadios, como hemos comentado durante el coloquio. Primero, el estadio incipiente y el coalescente. Es muy importante poderlos distinguir porque el coalescente ya sería considerado como el primer estadio de una complicación. En la otomastoiditis aguda incipiente veríamos esta ocupación por líquido de la cavidad timpánica y de las células mastoideas sin asociar erosiones óseas. Y en cambio, en la otomastoiditis coalescente lo que sucede es que la inflamación de la región mastoidea no se puede contener
la supuración acaba generando una acidosis local y descalcificación ósea de todas estas paredes de las celdas. Entonces, todas las celdillas pueden acabar coalesciendo en cavidades mayores que se encuentran llenas de exudado purulento y de tejido de granulación. Y esto es lo que llamaremos la otomastoiditis coalescente. Y por imagen veremos toda esta ocupación de líquido que ya hemos comentado, pero además también veremos erosiones óseas ya de los septos y también de las paredes de la mastoides. Entonces, como hemos comentado, la otomastoiditis coalescente sería como el primer paso de una complicación, porque con todas estas erosiones óseas, lo que puede hacer es todo el exudado purulento se puede ir extendiendo hacia dentro de la cavidad craneal o hacia afuera. Veremos múltiples posibles complicaciones de una otomastoiditis. Como vemos, tenemos las intracraneales y las extracraneales. De intracraneales, pues destacar los empiemas extraaxiales, la meningitis, el absceso intraparenquimatoso y la trombosis de senos venosos. Y de extracraneales destacan sobre todo la petrositis, el absceso de Bezold y el absceso subperióstico. Como son muchas complicaciones, he decidido hablar de las que me han llamado más la atención. Primero empezaremos con los empiemas extraaxiales. En este caso es importante poder intentar diferenciar entre un empiema epidural y un subdural. El epidural es aquel que ocurre entre la tabla interna del cráneo y la capa externa de la dura madre y ya más hacia el anterior. El subdural ocurre entre la capa interna de la dura madre y la aracnoides. Aquí tenemos unas imágenes de una paciente de nuestro centro que tuvo una sinusitis complicada. Y en la imagen del medio vemos esta colección de morfología lenticular que cruza la línea media, pero no cruza suturas. Esto sería un absceso epidural. Y luego en la imagen de la derecha tendríamos una colección de morfología en semiluna que sí que cruza suturas, pero no cruza la línea media, y esto sería un absceso subdural. Y como vemos, nuestra paciente pues también tenía un absceso intraparenquimatoso. La trombosis venosa se relaciona mucho con los abscesos extradurales y esto es debido a un mecanismo de defensa del organismo que lo que intenta es evitar la propagación de la infección. Aquí os he puesto un esquema de las venas cerebrales más importantes y destacar sobre todo en el caso de otomastoiditis el seno cavernoso y el seno transverso, ya que son los que se encuentran adyacentes al hueso temporal. También es importante siempre ir a buscar si asocia la trombosis una afectación parenquimatosa del territorio vascular que drena. Y aquí he puesto pues, una imagen justo de la fosa posterior y del parenquima temporal que es drenado por estos dos senos que hemos comentado. Clásicamente se pueden dividir los hallazgos de una trombosis venosa en indirectos y directos. Aquí comentaremos sobre todo los hallazgos directos, los propios de los senos. En el TAC lo que podemos ver primero en el TAC craneal sin contraste es una hiperdensidad de los senos afectados, que para poder decir ¿no? que están hiperdensos podríamos compararlo con las arterias carótidas o bien también ponerle un ROI, y se considera que si se operan las 70 unidades Hanfield, pues está más denso de lo que debería. Cuando le ponemos contraste endovenoso, pues vemos este defecto de represión en el seno afectado. También podemos ver dos signos asociados. Como podemos ver en la imagen de arriba, sería el signo del delta vacío, que ocurre cuando hay una trombosis del seno sagital superior, que tiene esta morfología justo en este corte triangular y se encuentra pues, rodeado de la dura madre que tiene una pared que capta, ¿no? Y después en la imagen de abajo podemos ver el signo de la cuerda que veremos en trombosis de venas corticales. Ya por resonancia suele ser más difícil diagnosticar una trombosis venosa, ya que la intensidad del trombo depende mucho pues, de la antiguidad de este trombo. Aquí he puesto una tabla que resume un poco cómo va cambiando la intensidad durante el tiempo y solo pues, destacar que el estadio que yo creo que es más difícil diagnosticar esta trombosis es el estadio agudo, porque los senos eran marcadamente hipointensos en T2
y es decir, que imita, ¿no?, el vacío de flujo de señal típico de los senos normales. Y otras complicaciones que podemos ver serán la petrositis, que suele darse cuando el ápex petroso se encuentra neumatizado. Por TAC veremos lisis ósea erosiva con bordes mal definidos, como vemos en la imagen, y por resonancia veremos ocupación por señal líquido y también capta contraste. Después tendríamos el absceso de Vezol, que se encuentra en los espacios profundos del cuello. Se forma debido pues, también a múltiples erosiones óseas de la mastoide que hacen que se propague esta infección hacia la fosa infratemporal, siguiendo un poco el trayecto del músculo esternocleidomastoideo. Al ser profundo, cuando no es de un tamaño muy grande como el que vemos en la imagen, no suele ser un absceso palpable y las pruebas de imagen son importantes para diagnosticarlo. Y finalmente tendríamos el absceso superióstico, que yo creo que es la complicación más habitual de una automastoiditis, y también son secundarios a erosiones de la pared de la mastoides, de la pared lateral, pero en este caso la infección se queda contenida entre el córtex del hueso y el periósteo. Muy bien. Ya para acabar, yo resumir y explicar un poco los hallazgos clínicos que nos podríamos encontrar en estas complicaciones y después resumir un poco el tratamiento. Entonces, de las complicaciones de una automastoiditis, he puesto aquí los dos gérmenes más frecuentes que suelen causar complicaciones, que son el Streptococcus pyogenes y el Staphylococcus aureus. Y bueno, comentar que entre un 15 y un 30% de la mastoiditis se complican. La mayoría se complican a nivel intratemporal, eso es lo más frecuente. Y después también tendríamos, como ha comentado Carla, las intracraneales. Siempre ante sospecha de una complicación, ya sea intratemporal o intracraneal, se tiene que ingresar a planta y con antibiótico intravenoso empírico y valorar pruebas de imagen. Las complicaciones intratemporales ya las ha expuesto, las más frecuentes, sería un poco por extensión directa de la mastoidea a las áreas adyacentes, y tendríamos el absceso superióstico, que los signos que nos tendrían que hacer pensar que se hubiese complicado es la zona más eritematosa y con una masa fluctuante. No solo edematosa, sino ya que fluctúa. Después, la petrositis nos llevaría a una parálisis del nervio facial. También podríamos encontrar una pérdida de audición. Después, una laberintitis por lesión en la zona también, donde nos encontraríamos un tinnitus, una pérdida de audición, náuseas, vómitos, síntomas más de vértigo. Y después el absceso de Vezol, que como ha comentado Carla, es un absceso que al final se extiende hasta debajo del esternocleidomastoideo, que solo se palpará si es muy evidente. Y después tenemos las intracraneales, que sería por extensión directa de una osteomielitis o que va hacia intracraneal. Y eso sí que requeriría un tratamiento urgente, siempre con antibiótico empírico, y dependiendo también de los otros especialistas, podría requerir un drenaje por parte de neurocirugía. Los signos de alarma que nos tendrían que hacer pensar en una complicación intracraneal, sobre todo sería una alteración neurológica, una afectación de la exploración neurológica o una afectación muy evidente del estado general con disminución del Glasgow y también una fiebre prolongada elevada de muchos días de evolución. Como ha explicado Carla, estos son los más frecuentes. Comentar que del absceso intracraneal los más frecuentes son los temporales o cerebelosos por contigüidad, y otros muy importantes, el empiema epidural o subduro. Y ya para terminar, 4 pinceladas del tratamiento de la automastoiditis. Cuando tenemos el diagnóstico por imagen o clínico, siempre llamar al otorrino para que nos ayude con el manejo.
porque como veremos ahora, en la mastoiditis no complicada se hace un manejo conservador con antibiótico intravenoso y casi siempre drenaje del oído medio con miringotomía para cultivar y hacer estudios del pus, del exudado del interior del oído. Y en este caso, en las no complicadas, si no hay una mejoría clínica en 48 horas, se podría plantear una mastoidectomía. En cambio, en la mastoiditis complicada, ahora ya las nuevas guías sí que tienden a un manejo conservador como la no complicada, con antibiótico y drenaje con miringotomía y cultivar, que es lo que hemos hecho en nuestro caso clínico expuesto anteriormente, por ejemplo. Solo en algunos casos individualizados ya se hace directamente una mastoidectomía y bueno, se podría insertar también una timpanostomía. Entonces, del antibiótico siempre en un inicio será empírico y después, dependiendo del resultado de los cultivos, iremos a un tratamiento antibiótico más dirigido. De los antibióticos empíricos, comentar que en la mastoiditis aguda no complicada, aquí he escrito las guías, los antibióticos que se recomiendan. De la no complicada sería la cefotaxima o ceftriaxona. De la mastoiditis aguda complicada con historia de otitis media recurrente o sospecha de pseudomonas aeruginosa, está descrito el piperacilina tazobactam, igual que la crónica. Y todo esto, la duración total de la antibioterapia intravenosa dependerá un poco de la mejoría clínica y de la analítica hospitalizada, pero la duración total de un antibiótico será la no complicada de entre 2 y 3 semanas y la complicada de entre 3 semanas y un mes. Y ya acabando las conclusiones de nuestra presentación. ¿Las dicho? Sí, bueno. Sí, es muy importante poder reconocer los signos de alarma que son sugestivos de complicación, porque el diagnóstico es clínico, pero las pruebas de imagen son fundamentales en sospechas de complicaciones. Entonces, los conocimientos de la anatomía y la fisiopatología nos ayudarán mucho a comprender las potenciales complicaciones y bueno, que la comunicación y entendimiento entre los servicios de radiología y pediatría son clave para garantizar una atención adecuada, especializada y sobre todo en casos de potencial riesgo neurológico. Y esto sería todo. Aquí tenéis la bibliografía y nada, muchas gracias. Muchas gracias, Carla de Ainhoa. Una increíble presentación que yo creo que muchos de nosotros nos tendremos siempre en la retaguardia para las guardias cuando aparezcan casos de estos, casos muy didácticos. Y ahora pasaremos al turno de los expertos. Me gustaría empezar con nuestro combo de la doctora Elida Vázquez y el doctor José Miguel. No sé qué os ha parecido la presentación, si queréis añadir algún punto. Hola, ¿qué tal? Un momento que lo tengo puesto aquí. Bien, muy interesante y muy bonita. Lo que pasa que no dejaba de ser una complicación que no, que es relativamente leve. No, yo he visto complicaciones de todo tipo, algunas muy graves. Entonces sé que ahora es más debatido si hacer CT o TAC inicialmente. O esperar con una tanda de antibióticos. Esto lo hacíamos en otras complicaciones, como podía ser el acceso retrofaringio, y ver cómo va en un niño que no tiene unos criterios de alarma, como decís. Pero en mi caso he visto complicaciones totalmente silentes, porque muchos vienen con la Max mastoiditis, que ya está enmascarada porque han recibido ya antibióticos en su casa por una presunta otitis media. Entonces, muchas de las complicaciones intracraneales, sobre todo la trombosis venosa, puede ser totalmente silente. Entonces, de ahí la importancia del estudio por imagen. Lo que pasa que está debatido, como decía Víctor, hay mucho debate en esto, si se hace el TAC ya de entrada
o si le pones ante la sospecha ya solo de mastoiditis aguda. La fisiopatología es que si tú tienes una mastoiditis es porque en la zona que nos han enseñado también del aditus adantrum se forma un edema inflamatorio y eso se cierra. Y entonces se queda el pus acumulado en la zona mastoidea que se comporta como un empiema y empieza a erosionar. Y eso es por lo que se aboga el uso del TAC para ver si tiene estos signos, ¿no?, que decíamos de mastoiditis coalescente, porque ya ahí realmente hay como si fuese un empiema, hay un acúmulo de pus y todo aquello, y necesita drenaje. Entonces también es cuestionable lo de la miringotomía, porque si tú tienes cerrado el aditus adantrum y está el pus en la zona mastoidea, tampoco la miringotomía va a resolver totalmente el asunto. Lo que yo creo es que ahora hay unos antibióticos mucho más potentes, pero también es cuestionado el uso de antibióticos a ciegas y todo esto. Por lo que he ido revisando, también he ido revisando, porque como ya te digo, yo igual no estoy actualizada y le paso un poco la palabra a mi compañero José Miguel, que sí que se ha revisado nuestra estadística y todo. Yo, para aportar un poco a lo que habéis puesto en la presentación, ya tres conceptos. En niños las complicaciones de la mastoiditis son como más frecuentes porque tienen como un hueso trabecular más poroso, tienen venas emisarias transdiploicas en el cráneo y por eso es más fácil como que el pus difunda y por eso yo creo que se ven muchas más complicaciones, tanto más accesos superiósticos como más accesos epidurales, perisenos y trombosis, que es lo que vemos en adultos. Luego, los accesos estos que habéis comentado del de Bezol, el de Citelli, que normalmente aparecen en la punta de la mastoides, son más frecuentes en adultos que en niños, porque dependen que las células mastoideas más inferiores estén neumatizadas, que esto tarda un poquito más en aparecer. Hay un acceso muy chulo que es cuando la escama del temporal está neumatizada, o sea, por delante de la mastoides, digamos, cuando el pus se acumula allí, da un acceso que es por debajo del músculo temporal y que tiene nombre como toda la cosa en radiología, que es el acceso de Luke. Y que tenemos un par de casos y son muy, Y dile muy nuestra interesantes. estadística que se lo ha mirado. Y ya para acabar, lo de la petrositis. La petrositis es importante como complicación intracraneal porque que esté neumatizado el apes petroso no es tan infrecuente como parecería. En un porcentaje importante se neumatiza. Es más difícil de drenar de forma espontánea el pus porque el drenaje no es el mismo que el aditus atantrum, que es como más ancho, sino que es más pequeñito. Y además puede dar la triada esta de Gradenigo, que se llama, que es, si veis el apes petroso por anatomía, por delante tiene el cavum de Meckel, que se afecta al quinto par craneal. Hacia medial tiene la paquimeninge, o sea, que da paquimeningitis, que afecta al canal de Dorelo y por eso se afecta el sexto par craneal y luego la otra tríada que es el dolor retroocular. Y una complicación que hemos visto, un caso aquí de esta petricitis, es que también por anatomía veis que el canal petroso de la carótida lo tenemos hacia lateral. Y hemos tenido un caso que ha hecho como un acceso subperióstico hacia el canal petroso, provocando una carotiditis y una estenosis de la Tenemos carótida. varios casos. Que Yo vi uno, lo puse en el artículo. por suerte no hizo nada porque le dieron aspirina, pero provocó una estenosis bastante importante de la carótida. Bueno, digamos Y- que es potencialmente muy grave. Entonces, bueno, yo ya sé que últimamente se cuestiona si hacer el TAC de entrada o ingresar al niño con antibiótico intravenoso y esperar a ver, o sea, de amplio espectro y tal, esperar a ver si con eso va bien, pero no sé, como hay cosas potencialmente gravísimas, potencialmente mortales en niños muy pequeñitos que estaban previamente sanos y tienen que continuar sanos, yo creo que estar ahorrándoles el TAC, bueno, nosotros lo hacemos inicialmente el TAC ya, y con eso se decide un poco la actitud también clínica y si cirugía sí, cirugía no, y eso ya depende un poco del otorrino, el tipo de tratamiento quirúrgico que vaya a hacer.
Y en cuanto a la estadística, se lo ha revisado José Miguel. No, que nosotros hemos calculado unos 80 casos en los últimos 2 años, o sea que nos salen como, sí, uno al mes, uno, dos a la semana, que bueno, más o menos. Y que el porcentaje de complicaciones no es bajo, digamos, no lo tengo el porcentaje en concreto, pero no es bajo. Pero la mayoría son eso, trombosis, colecciones, abscesos periseno o trombosis, y la mayoría de casos son de esos. Yo creo que ya está. Muchísimas gracias por la aportación. Datos muy interesantes y sobre todo me encanta cuando la anatomía concuerda con la radiología y todo tiene un Perdón. sentido en la medicina. Sí, dinos. Que normalmente el nervio facial, más que por la petrositis, es por afectación de la porción timpánica del facial, por el pus que provoca erosión en esta zona. La petrositis da más afectación eso del quinto y el sexto par craneal, que son los que tenemos cerca del ápice. Listo. Gracias. Perdón. Y yo Ahora voy me a gusta. reivindicar mi artículo, que aunque fue de hace 13 años, ponéis mis imágenes y no habéis puesto el artículo en las referencias, que cuando lo hicimos era muy novedoso y no se había publicado casi nada o nada en la literatura radiológica y lo pusieron en la RSNA y en el AJR Society como artículo como muy válido en cuanto a las complicaciones de esta patología, porque son relativamente frecuentes y todo el mundo las ve y las vive. Era un radiography sobre precisamente complicaciones de acute mastoiditis en niños, complicaciones intracraneales y extracraneales. Y bueno, ya con esto acabamos nuestra intervención, ¿eh? Muchas gracias. Y sí, muy importante recordar a todos los residentes de que siempre que se pongan radiografías o artículos en las presentaciones, siempre una mención a los autores que se lo merecen. Y ahora me gustaría continuar pasando el turno de palabra a nuestra segunda experta de hoy, la doctora Marat Chiari. Buenos días. Hola, Ramón. Pues yo, después de la intervención de él y de José Miguel, realmente no tengo nada que agregar. Felicitar a Carla y a Ainhoa porque habéis hecho un repaso pues muy práctico y también muy interesante. Y sobre todo, como ha dicho José Miguel, lo bonito de todo esto es ver cómo, ¿no? Cómo hay esta correlación de lo que es la anatomía con realmente lo que es la patología y sobre todo pensar en niños que la automastoiditis pues puede tener, que puede ser la punta del iceberg, ¿no? Y tener esta correlación clínica para poder aplicar nuestro protocolo radiológico y dar ese punto bueno, de ayuda que tenemos la radiología con la fusión clínica. Gracias. Gracias. Y por último, que tenemos, se nos come el tiempo encima, nuestro tercer experto de hoy que nos acompaña hoy es el doctor Pedro Borrego. Buenos días. No sé si quieres añadir algún dato de nuestros expertos o una opinión personal. Pues nada, ¿qué tal? Buenos días. Nada, también la enhorabuena a Carla y a Ainhoa, que siempre gusta ver sesiones conjuntas y ver la parte clínica. Y nada, pues me parece muy interesante que, sobre todo para gente que no esté acostumbrada a ver niños en la urgencia, pues conocer estas complicaciones que, aunque pueden ser raras, si sabes cuáles son, es más fácil buscarlas. Y porque hay algunas que pueden pasar muy desapercibidas si no las estás buscando específicamente. Así que siempre que haya una sospecha de complicación de esta patología, pues habría que buscar en todos esos sitios que han comentado. No sé si quieres que comentemos, que he visto que han preguntado sobre Sí, el FLE post-contraste. exactamente, le voy a comentar que el doctor Con la Canalias acaba de pregunta preguntar. que sí Sí, que habéis comentado en la presentación que en el protocolo se incluye un FLE y un FLE post-contraste. Nosotros en general solo hacemos el FLAIR precontraste y un T1 postcontraste. El FLAIR postcontraste lo usamos más en patología oncológica porque en teoría es para ver mejor las pequeñas diseminaciones que puede haber leptomeningias y en este caso, a ver, seguro que nos sobra, pero por ahorrar tiempo nosotros por lo menos no lo estamos haciendo.
Sí, bueno, nosotros lo solemos hacer para eso, para ver las captaciones de meningias, sobre todo, el FLAIR. Es verdad que nos lo podríamos ahorrar, pero bueno, este niño se portaba bien, no se movió, así que lo hicimos también. Sí, nosotros también utilizamos el FLAIR ya directamente por postcontraste para precisamente diferenciar muchas veces captaciones vasculares de captaciones de otras estructuras que no tienen que realzar. Pues muchísimas gracias a todos vosotros. Y hoy para acabar, que ya se acercan las 9, me gustaría dar el turno de palabra nuevo a nuestro director de hoy, el doctor Víctor Pineda. Muy bien, muchas gracias Ramón por la moderación. Yo para acabar solo quería agradecer la participación al excelente panel de expertos que tenemos con sus aportaciones valiosas y dar la enhorabuena a Carla y a Ainhoa por la excelente presentación que han hecho con un repaso exhaustivo de todas las complicaciones que pueden aparecer, que no son infrecuentes y en algún caso pueden ser muy graves, tanto intratemporales como intracraneales, y también el repaso que han hecho de toda la conducta terapéutica, ¿no? Muy importante y cómo influye el diagnóstico de estas complicaciones para el manejo del paciente, ¿no? Ha sido una sesión muy interesante, como comentabais, también esta buena correlación que hay entre la aparición de las complicaciones y el conocimiento de la anatomía, ¿no? Que conociendo bien la anatomía, pues interpretar mejor las complicaciones que puedan aparecer. Yo creo que ha sido muy interesante, yo he aprendido mucho y nada, solo daros las gracias a todos, agradeceros la participación y nos vemos de nuevo mañana en la sesión de la plataforma. Muchas gracias y que paséis un gran día. Hasta luego. Chao. Gracias. Adéu, merci.